la invitación y por permitirme la participación. Yo soy muy localista y siempre a donde se menciona Macorís, que es el Macorís que yo conozco, dice no, que San Francisco, que San Pedro, es el Macorís que yo conozco, un programa que no solamente está en el gusto popular, sino que su permanencia en el tiempo así lo establece. Nada permanece si no vende, o si no, y no vende si no gusta. Entonces nosotros aquí prestos para, como siempre, analizar desde una perspectiva muy peculiar, pero particular y personal. Así es. Isaac, hemos querido tener una conversación contigo porque tú sabes que hemos tenido una cultura en San Pedro de Macorís de evaluar la situación en la que nos encontramos, aunque últimamente se ha perdido un poco, de ver cuál es el rumbo en el que andamos, de exigir en su momento. Y tú eres un excelente conocedor de la clase política, de la sociedad, del pueblo en sí. Y bueno, quisiéramos ver eso. Pero vamos a empezar por términos generales. No, ahí tú dijiste algo, antes de tú, y perdóname que el que entreviste eres tú. Y qué bueno que tú me salvaste eso, porque yo quería decir en mi introducción que las voces disidentes no son solamente necesarias, son demasiado importantes. Así es. Porque las voces disidentes, como yo escuché de manera muy profesional a la joven tratar, son las que te permiten a ti como sociedad, ni siquiera como voz disidente, sino al colectivo, tu poder darte cuenta de cosas que los que se convierten atado a un cheque en foca nunca van a decir. Muchas gracias. Entonces, siempre he dicho que no debe de sindicarse de oposición necesariamente a la voz disidente. Y yo te felicito porque ustedes han hecho ese trabajo siempre. De hecho, lo hacían en el pasado gobierno. Siempre hay uno que más, uno que menos. Hay más motivo, hay menos motivo. No siempre porque sea de un gobierno en que no hay motivo, sino es que a veces uno da más y otro da menos. Y qué bueno que te decía que salvaste eso, porque yo soy una voz crítica, sin importar el espacio, sin importar el gobierno. Obviamente, no hay nadie tan imparcial que no tenga algo de parcialidad, claro, ni nadie tan parcial que se tenga que quedar callado con todo cuando se es responsable. Entonces yo quiero realmente, para que vayan entendiendo la dirección de lo que posiblemente comentemos. Así es. Eso es una naturaleza. Qué bueno que me siento en confianza, porque nosotros tenemos la misma línea de pensamiento crítico, no de oposición necesariamente. Así es que hay que decir, acotar ahí que en un momento determinado, a nosotros que se nos algunos amigos PRMistas dicen que uno le tiene odio al gobierno, pero ellos quizás no nos vieron recogiendo 10.000 firmas en los barrios de San Pedro de Macorís en contra del gobierno del PLD. Ya lo sabes. Para que arreglaran, para que remozaran el MUSA, para el alcantarillado sanitario, para el drenaje pluvial, en contra de Tony, que fue aliado del PLD en un momento determinado también. Y que no se dijo aquí de Mariano Mola, de Alcibiades Tavares, claro, por ejemplo. Sí. Porque es que el que escucha lo que le conviene nada más, no escucha. Pero oye, el PLD hizo un fenómeno histórico en la política de América. Ha sido el único partido que ha tenido resultados siendo su propia oposición. Porque recuérdense que el fenómeno del PRM nace de una situación interna de un partido masivo. Si ese partido no hubiese tenido esa situación interna de tener su autooposición dentro, no nace un partido del PRM, que es una realidad que Henry dijo, no, que te quiere dolita. Siguen profetizando, porque eso pasa. Sí, aquí yo creo que aquí sí va a pasar. No vaya tú a sacar otro partido ahora. Yo creo que sí va a pasar. Llévate de mí. Mira, Isaac, ¿cómo tú ves la situación en términos genéricos del país? ¿Cómo va el rumbo de nuestro país? Mira, déjame yo ir de lo particular a lo general. A mí me apena mucho la situación de San Pedro de Macorís como municipio. Voy a hablar del cabecera porque nosotros tenemos como cultura que como va el municipio cabecera casi siempre va. Los demás municipios, sí, aunque en su justa dimensión. No porque Macorís esté... Yo digo que el país va como va Macorís. No, porque tu beneficio es, aunque uno no quiera aceptarlo, es uno.
Es uno. Si tú estás bien aunque el país esté mal, tú no ves nada, tú te ennubilas. Entonces, mira, San Pedro de Macorís, es triste uno tener que decir que un presidente, que porque la mayoría de los alcaldes son del PRM, pero sin querer quitarle el mérito, el presidente que más dinero ha entregado a los ayuntamientos en la historia republicana. Y al de San Pedro más. No, por eso te digo. No, porque decían que no le entregaba a Abel Martínez, por ejemplo, porque era posible candidato, potencial candidato, pero le entregó. Pero después pluralizó la entrega, la dinamizó. Y yo quiero decir esto, porque a partir, por ejemplo, de los esfuerzos económicos del gobierno, cuando tú ves lo que ha entrado a San Pedro de Macorís y lo que, por ejemplo, tú ves en la calle, tú dices, caramba, por ejemplo, las lámparas, que fue el boom, hay que decir que fue el boom que yo entendía que iba a levantar la gestión de Raimundo Ortiz. No pasaron 20 días cuando fueron denunciadas, por ejemplo, que estaban todas apagadas o que no servían, que los cables se habían explotado. No, eso es Olga Lara. Eso es Olga Lara, porque tristemente ahí todo hay que cuestionarlo. No voy a decir como sobrevalorado porque no soy el técnico, pero es cuestionable pensar lo que tú inviertes con lo que se corresponde realmente que cuesta, o que inviertes, no, sino lo que tú ves. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Cuando tú buscas en los levantamientos de inversión de San Pedro de Macorís del gobierno central, que ha sido todo. Sí, ese es el problema. Ha sido todo. Entonces tú dices, ¿dónde está el dinero del presupuesto que le entrega al ayuntamiento vía Liga Municipal Dominicana desde el Estado? Vía Liga Municipal Dominicana. Entonces tú dices, este no es el pueblo que a mí me presentan en cuanto a inversión se refiere. Cuando tú buscas todo eso, por ejemplo, tú dices, caramba, ¿qué alcalde que me ha correspondido? Y todo el mundo se levantó, bueno, del grupo de nosotros, cuando ya llegó finalmente, creamos una expectativa alrededor de Raimundo el gerente, que ha sido totalmente distinta a lo que uno se pudo crear en cuanto a innovación, en cuanto a todo. Tenemos un alcalde que es con lo que se levanta. Sí. Me levanté hoy con mata, para decirlo de manera popular y aterrizada, o con plantas, para ir ya más. Y eso es planta, orino, evacúo, sudo, todo, planta, pero sin ninguna previsión, sin ninguna planificación, sin ningún impacto futuro que tú digas, yo lo estoy buscando por esto, por lo otro, amén. Pero basura, compré unos contenedores, están allí, en los bomberos, pero nadie dice nada. Cuando digo nadie dice nada, yo sé que ustedes algo han dicho de eso, pero no está pasando, todo está bien, como dice la salsa de cada, todo está bien, todo está ahí. Pero entonces eso fue porque estaban los vertederos improvisados. ¿Cuánto le costó eso al ayuntamiento municipal? ¿A quién se le compró? ¿Qué comisión de venta pudo existir intermedio? Pero también entonces me levanté con cámara. Quiero ver al que tiró la basura, o quizá al que se paró a hacer pipí por un poste de luz, no sé. Disparatada que dije yo los otros días aquí. Entonces, o acaso no se sabe, o no han dicho lo que significa tú grabarme y publicarme sin mi autorización. Exacto. O es que no ha aparecido un abogado que quiera, por ejemplo, hacer o sentar un precedente porque usted hizo algo que no está, que yo no debo tirar basura, sí, sancióneme. Pero vamos a ver cuál sanción es más fuerte. Sí, yo lo toqué ese tema aquí los otros días. Ponme donde yo tengo que poner la basura. Porque la aquí, voy a comer en mi casa. Tú sabes que nosotros tenemos un síndrome de que el que tiene discernimiento de saber qué es correcto o no es correcto, cuando los demás no lo tienen, es señalado como loco, dramático. Claro que sí, y es el que más critica, el que no sabe lo que tú yo no solamente dice eso, mira el riesgo de un país o un pueblo donde tú sabes que, por ejemplo, aquí independientemente de todo, hay un rol que juega ciertos sectores no legales en República Dominicana, que de una forma u otra puede apoyar indirecto o indirectamente el manejo político, de tener la información, de saber a qué hora entra y sale una persona de una calle
Sí, si tú quieres darle seguimiento a una gente, tú vas a tener. Estamos hablando del soborno, ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si yo soy amigo del que trabaja dentro del departamento de cámara y yo le estoy dando seguimiento a una gente, a un tipo que me cogió a la mujer para sacarlo de que fuera del coso, ¿qué yo tengo que hacer? Sí, con 5,000 pesos me ubica esa gente. Cuando tú le buscas sus pros, las contras son más. Porque claro. Si pasa una situación ahí que hay que investigar, amén. Pero por ejemplo, como bien decía Carlos, que lo tenía ahí previsto, aquí hubieron unos zafacones que fueron aportes empresariales. Exacto. En su totalidad. Se denunció casi en lo inmediato que los zafacones estaban en fincas particulares. De hecho, mencionaron hasta fincas relacionadas a él. Y yo voy a decir algo. Voy a ser indiscreto. Y sé que tú lo has hecho también, Henry. Todo esto yo se lo he dicho a él. Voy a cometer la indelicadeza de decir, todo lo he dicho, pero en aras de buscar un cambio de rumbo, dirección. Pero nada de eso importa. Pues yo recuerdo que tú le decías al ex alcalde Tony Chavarría las cosas, y él se quedaba así, que no te hizo caso, y tú veías después ejecutar eso que tú pensaste. Sí. Cuando uno le quitaba el ojo de encima, él lo hacía. Normal. Sí. No es porque tú me mandas. Pero como una muestra de que tu preocupación es válida y real. Claro, ¿entiendes? Claro. Entonces, cuando tú empiezas y juntas todo eso, si mañana, como yo entiendo que pudiera ser, cuando Rafa termine y vean en cuanto a inversión las ejecuciones, no solamente queda de ver, sino que da pena porque en mucho tiempo va a ser, por ejemplo, Tony nada más le tocaron 2 años de Hipólito y uno vio un camión que por allá andaba todavía como único, pero ahora San Pedro, que tuvo la oportunidad de cambiar en su totalidad senador, alcalde, diputados, regidores, y que el San Pedro que nos entreguen prácticamente sea un San Pedro, no voy a decir igual porque sería mezquino, pero que no se corresponda con las inversiones, eso apena, y apena más todavía cuando es en manos de alguien que uno profesa ser su amigo, porque yo no sé si es amigo mío, no sé, los hechos no sé qué, tampoco voy a delatar qué dicen, pero eso en cuanto a la gestión municipal, que es la que uno puede palpar, la que uno puede ver cuántas bendiciones le echan cada vez que cae en un hoyo uno, por ejemplo, de los del pueblo, para no tener que decir en lo de los barrios. Andan unas denuncias por ahí, en todos lados, en grupos y diferentes medios, los internautas, redes sociales, que yo no me voy a hacer eco porque si de confirmarse, por ejemplo, remotamente esa posibilidad, eso sería para mí catastrófico respecto a los asfaltos, al asfalto, y hasta ahí yo lo voy a dejar, para que si todavía tiene tiempo de devolverse y de descontinuar la práctica, se pueda hacer. Eso es adorable, eso es excelente, que el asfalto llegue a lugares donde no había ni pensarse llegar. Por ejemplo, ahí aquí en Villa Cesarina, que también escucho la denuncia que las calles adyacentes más que la principal no han sido asfaltadas. Pero entonces cuando ya tú te vas al panorama nacional y ves un presidente que no está en reelección, que pasa aquí con todos los presidentes que no están en reelección, pasó con Leonel distinto, porque había que hacer un esfuerzo especial para que Danilo llegase. Si no, el rezago iba a ser igual, y óyeme bien, yo no veo una luz más allá en cuanto a ejecutorias y revolución y cambio de cara y renovación del gobierno para ayudar a que sus precandidatos puedan ser impactados positivamente desde la gestión central. Eso es una apreciación mía. Yo no sé si fue que el rezago llegó más allá, si es que el presidente, como han dicho tras bastidores, puede tener un acuerdo con quien también le sirvió en un momento de plataforma o de puente para que hoy sea, como el doctor Leonel Fernández. Son cosas que tú la ves descabellada, pero cuando tú empiezas a enlazar, tú lo que dices es, caramba, pero será cierto entonces que existe algún tipo de acuerdo. El panorama nacional, por ejemplo, cada quien anda por su rumbo, por su sitio. El presidente dice una cosa y los funcionarios dicen otra. Lo que pueden y tienen no solamente el deber, sino el compromiso de hacer las cosas. ¿Cómo es posible que el presidente, por ejemplo, hable de austeridad y después tú veas que estén buscando tal o cual cosa? Dijo por resolución, por decreto, y anunció hasta las compras que iban a ser específicas y
y que iban a ser principales para ser tomadas en cuenta. Y después tuve que dicen que van a estar tanto en desayuno, tanto en viaje, tanto en viático y gastos exorbitantes. Y una donación a Haití. Y buscando prestado. Estamos dando $10 millones y antes de ayer se aprobaron 2 préstamos, $400 y $200, 600 millones más. Entonces, también, como se creó la expectativa de que el PLD enseñó que todo se solventaba y se solucionaba con préstamos, pero se pagaban y las obras estaban. No estoy haciendo comparaciones, haga usted su apreciación. No, eso es lo que yo digo. Pero entonces hoy el PRM que llegó, por ejemplo, criticando los préstamos, hoy son no solamente abanderados de los préstamos, sino que aquí no puede lloviznar, sino que hay que buscar un préstamo a raíz de esa llovizna, convertirla en catástrofe. Por ejemplo, aquí se estaban quejando en un momento determinado los productores de San José de Ocoa, que ellos sí fueron perjudicados con las lluvias y no fueron tomados en cuenta para lo que iban a entregar de parte del Estado como algún tipo de paliativo o compensación por sus pérdidas. Y Santiago sí, y Puerto Plata fueron tomados en cuenta cuando en Santiago el sol no dejó de salir nunca. Entonces, que a propósito de eso, ayer yo me pude dar cuenta, en un paréntesis, que demasiado casualidades de la vida, que salió el ministro Limber Cruz, al que le decían el dueño del plátano, y vayan y busquen en su colmado a ver cómo paradójicamente el plátano ha bajado. Paradójicamente el plátano está entre 20 y 25 pesos. No bajó como debe de bajar, pero un plátano valía hasta 50 pesos. Sí, pero bajó. Así Aquí es. no baja nada, o no ha bajado nada en este gobierno. Entonces la gente lo estaba dejando maduro en las guaguas, que eso es muy bueno. Yo soy de los que creo en ese tipo de huelga, del no consumo. Y cuando tú empiezas a revisar un presidente de la Junta Central Electoral en una ley que existe, no está diciendo ninguna novedad, pero entonces esa encuesta sondeo que fue, como dicen, lo que le puso el cascabel o el dedo en la llaga, sondeo es la misma encuesta que se encarga o se ha encargado en dar 3 ediciones o dar 3 presentaciones de la valoración de los alcaldes y los senadores. Esa misma ha sido la que más ha sido complaciente en todos los temas de Estado. Fue la misma que dijo que el presidente estaba en un 64% y subiendo, y una aprobación de popularidad en un 72%. Hoy da una aprobación partidaria como partido de preferencia electoral de 39%. Y una aprobación de 43%. O sea, no es casual entonces que la Junta haga lo que debió de hacer hace mucho. Ya la Junta carece de autoridad moral para decir no me hagan esto, porque que se está viendo demasiado evidente de que me están perjudicando al gobierno. Desde el estancamiento de la fuerza del pueblo, sí, es natural. ¿Por qué? Porque si sube del que yo me alimento, obviamente me estanco, y para nada es un secreto que el voto de la fuerza del pueblo no necesariamente está en el PRM, está en el pueblo, pero máximo en el PLD. Sí. Igual el PLD, su voto está en la fuerza del pueblo y en el pueblo como tal. Isaac. No sé del resultado de la encuesta, porque no me la he sentado a ver, pero lo que yo sí sé es que la Junta no está en condiciones de estar diciéndole a uno si uno tiene que hacer o no hacer encuesta. 39 para el PRM, la que le daba 64, 24 para el PLD cuando le daba 23, y 19 para el PLD cuando le daba 13. Mira, la Junta no puede estar diciendo que uno no puede estar haciendo encuesta y que hasta que no sean las elecciones. Eso se ve demasiado claro. Un fenómeno, yo diría que a nivel nacional, pero aquí principalmente en San Pedro de Macorís también. Y es el siguiente. Anteriormente nosotros veíamos, como tú bien apuntaste, que le hacíamos presión a nuestras autoridades y de una forma u otra respondían. Pero ahora hemos visto como una gran desconexión de la población. Desconexión voluntaria. Y la clase política va por un lado presentando lo que quieren, pero
no vemos como que se transfieren las necesidades del no pueblo. se evidencia, no se evidencia la sintonía del pueblo con las necesidades realmente del pueblo. Mira, pero aparte de eso también vemos como una gran, si se puede decir, dejadez del mismo pueblo, porque antes se exigía más. Uno de los políticos que más candela cogió aquí fue Tony. Sin ser profeta, te voy a decir el fenómeno que está aconteciendo. Después de la suspensión de las elecciones, este es otro país. No es la Plaza de la Bandera, no es la Marcha Verde. Esos fueron los pininos en lo que va a hacer o está haciendo este pueblo. Yo entiendo El detonante, oye, quiero dejar dicho entonces que el pueblo se está atomizando. Déjame decirte. El detonante fue la suspensión. Cuando suspendieron las elecciones, que se construyó la narrativa de que el PLD a como de lugar quería quedarse con todo, incluyendo con la presidencia, ese pueblo que logró votar porque hubo una abstención, de hecho la más alta en la historia histórica, el pueblo votó con rabia. No solamente votó el PRM votó con más honor y orgullo, el que no iba a votar, y el que era indeciso de otro partido votó con rabia, en contra. Fue la primera vez que los ciudadanos, obreros políticos, tuvieron la oportunidad de chapear por primera vez al político, de quedarse con todos los cuartos, como le dicen, de la logística. Así mismo. Y ver que no pasó nada. ¿Qué aconteció después? Después de esa suspensión. Aquí se estaba poniendo la supuesta famosa tarjeta, el dinero de la cédula y de la tarjeta. Ese sábado antes de las elecciones pusieron los 5,000 pesos de la cédula y 5,000 para la tarjeta, 10,000 a todo el mundo. 10,000. Y el pueblo votó por el candidato de que le dio ese dinero. No. Pero ¿qué pasó? Aquí económicamente hay grupos de poder que pueden más que todo el mundo. Y ese grupo económico pudo incidir para impactar en el cambio de la voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero decirte? Esa desidia, que no es buena en ninguno de los pueblos, pero aquí está creando una jurisprudencia, jurídicamente hablando, para que se tome en cuenta en los tiempos posteriores. Ya aquí la gente no está votando por el picapollo y los 500 pesos. De hecho, ni el que dan y buscan en los supuestos puntos de estupefaciente. Se le burlan en la cara. Dicen, le cogí los 1,000 pesos. ¿Y por quién votaste? Por cualquiera, menos por el que él me dijo. Entonces, yo prefiero escudarme o llenarme de esa esperanza, creyendo eso, para bien de muchos y males de otros, que creer que ciertamente en el desinterés real del pueblo. Hay muchísimas personas que piensan como nosotros, pero que están recibiendo algún tipo de impacto de ayuda. Yo tengo conocimiento de informaciones que el PRM se maneja muy distinto al PLD, más aquí en San Pedro, de que si tú me recibes así sea dinero o funda semanal, usted no puede ni opinar. Como yo lo estaba diciendo ahí. Ni opinar. Entonces esto es parte de lo que está aconteciendo, que no es desidia, sino silencio. Sí, el pueblo está ahí. Sí, pero mira, yo estoy más preocupado y más profundamente porque el fenómeno es extraño. Porque en un gobierno que no me ha ejecutado en mi pueblo las obras fundamentales que inició y que prometió, y que nadie diga nada, porque si tú haces una evaluación desde que vinieron a dar los Picasso, los famosos Picasso, el primero que más me trajo emoción cuando lo dieron fue el de la construcción de las 63,000 viviendas, soluciones habitacionales que iba a hacer el gobierno en todo el país. Aquí cogieron unos terrenos, dos tipos y dieron un Picasso. Yo no sé, pero que ahora yo no sé, ese terreno lo tiene que tener alguien. ¿Y dónde están las malditas viviendas que me tocaba una a mí? No, pero en Los Llanos. ¿Quién? ¿A alguien? Y vinculado al Estado. Pero en Los Llanos hay una situación que sí se edificaron, pero no se han terminado de repartir lo que lo quieren alquilar. Esto es peor. Esto es ligado a la alcaldía. Se cogieron los terrenos, se cogieron los cuartos y no hay vivienda para nadie. Espérate. Yo tengo una pregunta. Está diciendo algo muy importante. Está diciendo
sobre la base de lo que dice Carlos, que eso terreno lo tiene alguien, Isaac dice que eso lo tiene alguien ligado al Estado. Ligado a la alcaldía. No, pero y lo hizo legal. Y lo hizo legal, para que tú sepas. Pero yo, como es el negocio, el Estado tiene los terrenos, ¿verdad? Después, por razón que sea de que no se puede, porque hay burocracia que no se pueden violentar, y ya después que yo di el Picasso, lo que yo debí de hacer antes de dar el Picasso, me sorprende posterior y ya no puedo ejecutar el proyecto como Estado. Viene un salvador que dice, yo de manera privada sí lo puedo hacer. Y lo hace de manera correcta, porque los empresarios están para negociar y nadie hace negocio con desventajas. Y eso lo hizo un empresario inmobiliario de aquí de San Pedro de Macorís, ligado a la vicealcaldía específicamente. Vamos a dejarlo que eso fue legal. Inmobiliario, vamos a dejarlo así. El inmobiliario de los proyectos, de hecho, de los proyectos aquí donde viven legisladores, entre otros. O sea, nada discreto tampoco. Pero lo que resulta sospechoso es... se adjudicaron eso. Sí, no, ellos son los que están vendiendo esa parte. Por ejemplo, de ahí de Villorilla. Siempre han sido en ese entorno, por ahí, por ejemplo, territorial. Son ellos con la señora Romero, que es la esposa del diputado Wessing Chávez, esa por herencia, y ellos por compras. Ellos han comprado, por ejemplo, ellos fueron los que vendieron en su mayoría parte del proyecto de España. Compraron un gran pedazo, como haría tú o haría cualquiera. Si tú me vendes, yo compro. Y entonces, ¿sabes que yo estoy preocupado? Villorilla, ese frente de Villorilla ahí que primero fue tomado en cuenta para el asentamiento del Cristóbal Colón. Sí, el traslado de la familia de esa persona. Del entorno de después se pensó que no, que mejor para hacer un proyecto de impacto poblacional para viviendas. Después yo escuché, eso no me consta, que no se pudo cumplir con los requisitos legales estatales, pero entonces después me doy cuenta de primera mano. Cuando digo de primera mano, el testigo soy yo. Y con esto yo le estoy relatando, y lo estoy diciendo porque lo hizo dentro del marco legal. Ahora, cuando digo dentro del marco legal, es la negociación como tal. Ahora, que yo sea favorecido y tomado en cuenta sin competencia alguna, eso es otra cosa. Pero que no entiendo cómo unos terrenos que se tenían, que el Estado tenía. Hubo una cancha que se hizo ahí, ¿verdad? Sí, hay una Ellos cancha. fueron los que dieron el pedazo. Yo no entiendo, Isaac, cómo, óyeme bien, no entiendo cómo el Estado le va a regalar a un particular. No le vendió. A mí, yo no estaba ahí en la transacción, pero yo estoy seguro de que le vendió, no sé a qué precio, no sé cómo, pero ellos son los que están vendiendo. Pero ¿cómo si esos terrenos se dieron un primer Picasso para hacer unos apagas del Estado? Porque había unos cumplimientos burocráticos que el Estado debe de contar con ellos, que debe hacerse antes. Ya yo no sé si creer si fue, como dicen, premeditadamente. Claro, adrede, aposta. Porque tampoco yo puedo descartarlo. Por ejemplo, mira, Henry, debe de cumplir 10 requisitos, pero entonces resulta que se tiene 9. Entonces yo decido mejor no buscar la forma de cumplir ese número 10, sino de optar por ese proyecto, proyectarlo en otro lugar. Pero hay que preguntarle a Araceli, que era la gobernadora en ese momento, creo que fue ella que dio el primer Picasso, ¿por qué eso no se llevó a cabo? Eso lo tiene una familia privada, como yo dije ya. Lo han vendido. No, es que todo es así mismo hace la alcaldía, así mismo hace. Pero mírate, no te vayas muy fuerte. No me vendieron un pedazo de la zona franca ahí a una empresa para mira explicación y ninguna pudieron. Pero mira, y como un terreno que del Estado propio viene un sinvergüenza y dice que él tiene un título de eso ahí y se lo vende a un empresario. Mira, tú dijiste, lo que desencadenó esta conversación fue un planteamiento que tú estabas diciendo que inició con Henry, y fue lo de la... Yo voy a poner un ejemplo de una señora que a mí hasta me enorgullece. El valor de ella, no como persona, sino también el atrevimiento de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Y que me perdone porque no me gusta mencionar el nombre de persona, pero sé que ella no va a sentirse mal con esto. ¿Qué se hizo aquí con Tania Natera? Que siendo ligada, por ejemplo, a esa entidad política que hoy gobierna, mejor fue sobajeada, excluida, hasta tildada con motes
despectivo, Sí. en muchas extensiones de la palabra, Te vamos a destruir. porque decía cosas que no querían escuchar, sino debían de saberse. Eso es lo que acontece con las voces disidentes, Sí. que se convierten en estridentes. Sí, Entonces, ya tú ves el Tienen una silencio. cara de Si loco. tú no te silencias, te silenciamos. Exacto. Yo pregunté, yo me hago muchas preguntas aquí, porque yo me pregunté aquí, ¿y quién cogió los 50 millones que le dieron a la alcaldía para la reconstrucción de Rompeola? Nadie me ha podido contestar, ni el alcalde. ¿Y qué pasó con los cuartos de la Laguna de Mayén, que tuvieron que buscar otro chelito más y todavía no están ni en el 25%? Ah, no, Nadie me ha yo dicho sí te nada. puedo decir de algo que me di cuenta de manera involuntaria. Por ejemplo, aquí ustedes vieron, sí, involuntario, porque yo me preocupé y después me dijeron. Yo dije que qué bueno, tengo una alegría al ver de manera tan, pero tan rápida la intervención de la alcaldía con muchas aceras y muchos contenes. Y me dijeron que vinieron de allá de la capital y dijeron, mira, si no resuelve con esos 25 millones que se te entregaron a ti en la campaña del 24 para hacer y contener, y ahí el hombre dijo que estaba buscando cómo hacer y contener hasta en las lagunas. Entonces, eso pasa cuando hay preocupación y voces disidentes. Pero aquí, mientras solamente ustedes y yo en alguna oportunidad pueda decir, y el que quiera hacer una responsabilidad con su pueblo, todo va a seguir o a continuar así, de que todo está bien, todo está nice. Por ejemplo, aquí se despertaron muchísimas expectativas, se lo dije en su momento, con alcanzar de que una mujer fuera la primera senadora, pero no fue solamente una mujer, fue la más votada en la historia de San Pedro de Macorís. Que hay más gente hoy, bueno, en proporción tú lo pones con otros tiempos y es la más votada en la historia como senadora de San Pedro de Macorís. Aquí como pueblo nosotros sí podemos exigir, porque se le entregó gobierno, municipio y legisladores, todo a alguien. O fallan todos o resuelven todos. Y hay una ausencia casi total de las autoridades de San Pedro de Macorís. Aquí cuando se menciona nombres se hace referencia, y qué bueno, porque yo tengo mis reservas con Nelson Arroyo. Cuando digo mis reservas, hablo positivamente, porque aquí se escucha como que Nelson es el gobernador, que Nelson es el senador, los diputados, y ya no tanto el alcalde, porque el alcalde como que se me le ha puesto de medio malcriado, y por eso de que le quitaron el bolón, de que usted no va. Pero es triste que aquí todo se circunscriba en una sola persona, y que quizás ese haya sido el talón de Aquiles para que las cosas sucedan. Tengo una pregunta para Isaac. Para ese mismo, para que tú continúes. A propósito de eso, yo quisiera que evaluemos, que tú me digas si el rol de ellos ha sido bueno, aceptable, malo. Pero, por ejemplo, los regidores que tenemos actualmente en la sala capitular, ¿cómo tú puedes describir el rol que han ejercido? No, muy malo, con algunas luces, pero mucho más sombra. Ahí puede buscarse, por ejemplo, y perdóname que te... La Mártires Trinidad, y algunos que otro momento con Dauri, pero al mismo Dauri arranca con una cosa y lo silencian con otra. Por ejemplo... tú no sabes, nosotros hemos tenido tanta mala suerte con las salas capitulares de San Pedro de Macorís, que en un momento cuando teníamos buenas salas capitulares teníamos un síndico demasiado inteligente o tigre como era Tony, y sabía lidiar con eso, pero el impacto estaba. ¿Sabe la pena que me da a mí ver algo dentro del mismo pueblo, ese parquecito que está ahí en la Laboral, ante la mirada indiferente de todo el mundo? Ante la mirada indiferente de todo el mundo, que antes los guardias se envalentonaban o se empoderaban, y los mismos guardias que analizaban cosas, pero a nadie le importa nada. San Pedro es un pueblo ahora mismo de que haz lo que te dé la gana, que a mí no me importa, y eso es preocupante, como dijo Carlos, pero yo prefiero escudarme en la esperanza del silencio. Cuando digo del silencio, no del silencio mío, sino del silencio del que está mirando. Yo mientras pueda, con mis limitaciones, que yo solo conozco, voy a decir lo que entiendo como dominicano, pero primero como macorizano, porque este pueblo es el que yo tengo mis hijos, y como bien decía un senador, es el pueblo que me vio nacer, me ha visto crecer, desarrollar, y es ahí en Santa Fe donde me van a enterrar. Que vayan a las heces fecales, lo que crean que este pueblo es de ellos, porque hoy ocupan posiciones.
Este pueblo es de todo y va a seguir siendo de todo, si no es que usted se va a vivir en una burbuja por allá con Elon Musk a Marte. Has hablado de la parte municipal, pero vamos a referirnos ahora a la parte legislativa. La senadora y los diputados, ¿entiendes que han ejercido su rol? No, la senadora para mí ha sido la sorpresa negativa más evidente. Es triste decirlo, ella misma y muchos han escudado en la función legislativa de bufete que le ha correspondido. Yo digo esto en cuanto a producir leyes, aunque no sean de impacto para San Pedro de Macorís, a menos que no se escude en leyes de otro, y aún así, si tú te escudas en leyes de otro, de que tú eres parte, por lo menos un aporte hiciste. Aquí nos acostumbraron a una forma no solamente de legislar o del senador, que la tuvieron que continuar todo. Aquí tuvimos un senador omnipresente, como el caso de Josecito Jacín, con las ayudas sociales, que no, un senador es otra cosa. Esa fue la cultura que a nosotros nos enseñaron. Pasó con el mismo Alejandro William, que se desgaritó, pero había una oficina, por ejemplo, administrativa, que no solamente entregaba motores, sino que resolvía. Pasó con el doctor Franklin Peña, que tuvo muchas sombras, pero ahí estaban sus luces. Y cuando digo sombras, es porque esa como frialdad de la personalidad de Franklin como que se extrapola en todo. Una persona así pasiva. Se veía así por la costumbre que dio el senador así de ir a los barrios y el calor humano. Entonces, pero ahora todavía es peor. Ahora no tenemos ni esa. Una gobernadora, porque oye lo que pasa con Araceli, oye cuál es mi queja, y sé que la de ustedes y muchos que nos escuchan. Con Araceli lo que acontece es que fue muy buena gobernadora. Fue una gobernadora que estaba en todo. Sí. Que aportaba en todo. Todos sabíamos que era en búsqueda de algo, pero aún así lo que apoyamos, aunque apoyamos, dijimos, pero si así es como gobernadora, como senadora, vamos a tener un tronco de senadora. El problema es, mira, que hablando de eso. Déjame terminar con los diputados, por ejemplo. Miguel produciendo resoluciones cuando todo el mundo sabe aquí el significado de las resoluciones. Resoluciones hasta que estaban, unos te dicen que este es mía, que este es tuya, pero son resoluciones al final. En el caso de la diputada, la prima, por ejemplo, para mí eso es lo más bajo que hay, porque quieren vender como que están haciendo algo. Pero caramba, ¿cómo yo voy a buscar una resolución para que Morenito vaya a comer a su casa? Morenito en algún momento, y si no come se quedó en ayuna. Hasta ahí llega la cosa. Pero ¿cómo? Yo no sé que Morenito tendrá que comer. Ah, no, pero hay que buscar para que se la den. Si no se la dan, se quedó sin ella y come mañana. Ese es el significado de la... Eso es así. Aquí hemos tenido, vuelvo y te reitero, por eso lo vuelvo de la voz disidente. Luis Gómez, dentro de sus limitaciones, ha tenido intervenciones responsables. Y aquí el mejor diputado que hemos tenido en cuanto a intervenciones, obviamente por su característica de opositor, es Alcibiades Tavares. Que de qué diputado, sí. Yo digo ahora de qué diputado no estábamos perdiendo. Está ahí atronado. Y con Alcibiades solamente he tenido contacto, así como estamos teniendo tú y yo en este momento, porque tú y yo hemos luchado batallas juntos, por ejemplo, pero los legisladores, y hay uno que ni aquí vive, y eso sí es la verdad crónica de una muerte anunciada, pero como dice un pastor, qué bueno. Yo sí me alegro que aquí la pasó Macorís con Jacobo Ramos. Yo sí me alegro, como diría Marina Cedeño, la hermana del ex alcalde. Y nosotros, yo no voy a decir que tenemos las autoridades que no merecemos, pero fue la que el colectivo votó. Entonces ahí es que yo quiero entrar, porque no me han dejado, y esto hay que hacer cosas. Una dama tenemos que vamos arriba. Con cordura. Yo que tengo dos opiniones. Con eso de los senadores y los diputados, lo voy a decir porque yo tengo base para hablar de eso. Una, porque trabajaba en el Senado, y otra que cuando Araceli tomó la oposición, asumió su cargo, allá, yo estuve allá. Y se lo dije en el momento que estuvo ahí, que va de way. La respeto muchísimo porque viniendo yo del candidato que él hacía a la oposición, me trató muy bien. Tú no puedes llegar a un cargo y votar a todo el mundo de repente, cuando tú no sabes cómo se manejan las cosas en una posición. En el Senado hay asesores
que te enseñan y te explican cómo funciona el sometimiento de un proyecto de yo ley difiero y de todo ti. eso. No, yo Sí, difiero porque de yo, ti. pero yo te estoy diciendo porque trabajé ahí. No, pero mire, Mira. ese señor que está ahí y yo trabajamos ambos en cámaras también. Pero y yo, desde tú limitarme, por ejemplo, a que yo salga del grupo completo, no estoy Es idóneo, que yo no creo en hablo. eso. No es Pero idóneo. oye lo que pasa. Pero por eso es asesor, Pero para déjame enseñarme. terminar de decir, el Senado te recomienda asesores que no tienen que ver con los cargos políticos internos. Está a tu disposición aceptarlo o no aceptarlo. Ella decidió aceptar los asesores que le correspondían a ella, sea porque eran cargos que tenía que consumir, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que una persona sea un buen asesor no quiere decir que sepa cómo funciona allá dentro el sistema. Y yo lo sé. Porque se lo dio el momento y ahí está. Pero yo no era asesora, yo te estoy diciendo con lo que veía. Yo estoy hablando en la dirección que tú dices de que saca todo el Entonces, mundo, ¿qué pasa con ella? Que ella metió la pata muchísimas veces en el sentido de que yo misma he dicho por aquí, cuando ella se ha declarado, es que ella se declaró como 3 veces de un proyecto que sometió, que yo dije, pero ya ese proyecto existe. Yo me sé, en el tiempo que estuve en el Senado, trabajando en el Senado, todos los proyectos que han sometido, hasta los senadores que estuvieron detrás de lo que no eran, porque allá tú no puedes someter un proyecto que ya se sometió. Eso no existe, se te tumba. Y hasta pasó con el mismo, para mencionarte independientemente, con Omar Omar sometió un proyecto que ya estaba. ¿Qué pasó? Se lo devolvieron y le dijeron, no, tú lo que puedes hacer es un aporte al proyecto que ya estaba. Al inicio ella metía muchísimo la pata, queriendo someter proyectos que cuando estábamos en campaña se lo decíamos, porque ella salía a decir, no, se guátame ese esto, y va a decir que no sabe cómo funciona el Senado, porque que aquí no se ha resuelto cosas, no es porque no estén sometidas, es porque no se ha podido lograr de que se apruebe, pero ya está sometido. En esa base, lo que voy que lo mismo pasa también con la Cámara de Diputados, si viade oportunamente. La pregunta. Pero eso pasa. La pregunta es, no me limite. Noelito, tú aguántame, ¿verdad? Par de minutos conmigo, ¿no verdad que sí? Contigo. La pregunta que es base, y para mí que se debió hacer desde el principio de todo esto, es lo siguiente. ¿Tú entiendes que República Dominicana, con un escenario político que marque un pico antes y después, donde el voto sea obligatorio, tú lo ves como algo positivo o negativo? Porque me planteaste algo al principio de la estructura, como yo digo, de la anatomía del voto, que para mí marca un pico en favor de eso. ¿Tú ves a República Dominicana en algún momento siendo un país con un voto obligatorio? Yo lo que creo es, mi apreciación, en los estímulos por tu poder votar. Pero yo no creo en la obligatoriedad. No le veo a eso. Comienza primero con lo del voto obligatorio, después con lo de tú cumplir tal cosa obligatoria, y ese es el inicio de estados dictatoriales, las instauraciones dictatoriales. Para yo elegir, yo no debo de estar obligado, yo debo de tener el compromiso de elegir, mas no estar obligado. Ahora, ¿qué es lo que sí debe de hacerse estratégicamente? Estimular, no estimular. El que vota aquí queda exonerado de esto y esto. El que vota aquí tiene preferencia para esto y esto. El que vota aquí, que tú estés por encima por ser buen ciudadano. De que tú si votas y yo que no voto, tú y yo no podemos tener el mismo rango de estatus, porque tú hiciste lo que te corresponde y yo no. Isaac, finalmente quisiéramos tu opinión para la población, tener un poco mayor de respuestas de parte de las autoridades. Hemos visto, por ejemplo, que esa masa que exigía, como eran los comunitarios anteriormente, 18 se llaman ahora. Y nosotros los comunicadores también, en cierto sentido, con el poder que tenían los medios tradicionales anteriormente de manera más pronunciada, hacíamos exigencias y se veía de una forma u otra, o se veía el resultado o se veía la panorámica clara del problema que nos afectaba. Pero ahora mismo está esa apatía y está esa desconexión. La clase política se ha enfocado más en presentar cosas de manera virtual y gobernar, como yo digo, a través de las redes sociales y hacer obras virtuales que en sí hacer obras tangibles en beneficio de la población. ¿Qué puede hacer la población en sí para que la clase política, para que sus funcionarios estén más a tono con las necesidades del pueblo? Hemos visto ya
que independientemente de lo que lleva la actualidad en cuanto a las opiniones de redes sociales, pensamientos de redes sociales, hemos visto de que ciertamente el único resultado es la propagación, más no el cumplimiento. Nosotros estamos compelidos a volver a lo tradicional, a que aquí el gobierno del PLD se tumbó, fue a partir de una marcha de la cual yo participé, y estoy seguro que muchísimos de los que nos escuchan, de lo de la Plaza de la Bandera y entre tantas cosas, nosotros estamos compelidos. Obviamente eso tiene un resultado y una razón una razón de ser, es la desidia, pero esa desidia tiene un porqué. A mí no me importa lo que tú opines porque no cala, pero no cala porque no nos unimos. Y si no nos unimos cada quien por su lado, aquí no va a pasar lo del colibrí, que el fuego sigue en su buena y él está echando su gotita de agua. No, yo estoy haciendo mi parte. Ahí no funciona porque el fuego va a continuar. Yo no quiero irme sin primero hacer una referencia para hacerla de profeta. Yo decía en un momento, cuando decían que iban a echar para atrás, yo decía, van a echar para atrás lo de la situación del PRM con la convención, pero ellos lo van a patentizar y a legalizar con una convención de delegados. Ahí se va a soltar el loco y sin medicación. Bien, le van a arrancar la silla de nuevo. Óyeme bien, porque cuando el loco se suelta, para no decir enajenado mental, pero está medicado, no hay problema. Pero cuando está suelto y no está medicado, no se sabe de qué puede ser capaz. Entonces aquí situaciones en el PLD, situaciones las que menos se ven en la Fuerza del Pueblo, sí, porque está definido. De hecho, ese silencio de Omar no es casual. Pero entonces un presidente que no va hasta ahora, que cuando viene a ver pasa lo que pasó en la capital, cuando Miguel Vargas y Julio Mariñez tuvo que venir Peña Gómez de Salvador y ser el candidato a alcalde, que por cierto de hecho murió días antes de las elecciones, que dicen que fue lo que catapultó la victoria de Johnny Ventura. Entonces no crean que es iluso de pensar que mañana el presidente de la República salga de Salvador con una modificación constitucional, porque lo que está, ninguno se pusieron de acuerdo. Pero ahí tendría que enfrentarse con un loco malo de bañar. Sí, pero del mismo. Ahí del otro lado hay un loco malo de bañar que está en la calle. Que también va ahí. Sí, pero no solamente eso. No es un loco malo de bañar, Hipólito y Danilo. Sí, no, y ahí es peor para Hipólito, porque si se lo hace cualquier otro, como decía Danilo, me venció el Estado. Pero si lo hace él mismo, después se va a creer que todo fue adrede. Tú me creaste la situación para venir tú como esto. Y Hipólito es un caso. Así es. Isaac, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos faltó bastante tiempo para... Tienes que volver. Claro que sí, tienes que volver. Señores, no hay tiempo para más. Macorís Despierta ha llegado a su fase final. Preparen agua porque ahora, a partir de ahora, coge fuego la tambora. No te olvidaré.